Libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional. Después de escuchar lo que planteamos respecto a la ley de caducidad y lo que está pasando en el país, yo sé que muchos oyentes me van a manifestar, estamos en el horno. Y sí, lamentablemente sí. Está con nosotros el doctor Jorge Patpatian, a quien agradezco infinitamente la posibilidad que nos brinda la oportunidad de conversar con él respecto a otro tema que también nos tiene a todos en el horno respecto al Estado laico, el Estado plural, el Estado que brinda la posibilidad de que los ciudadanos se eduquen a ciencia cierta. Esa era una expresión armada, una expresión hecha, pero en este caso yo la aplico con mucha intencionalidad. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y primera pregunta que le formulo es, ¿medicina sexual es distinto a ideología de género? Sin lugar a dudas, Rubén, son dos cosas totalmente diferentes. La medicina sexual es una especialidad médica que se ocupa de la salud sexual. Evidentemente que la Organización Mundial de la Salud lo define muy claramente cuando hace referencia a que es un estado de bienestar físico, la salud sexual, es un estado de salud emocional, mental, social en relación con esta temática. No solo incluye, sí, la ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar, como sabemos en la definición. Sin embargo, debemos de reconocer que en estos últimos años ha habido una influencia notable en una sustitución de lo que es la salud sexual desde el punto de vista médico, infiltrándose algunos tipos y corrientes y teorías ideológicas que han tratado de cambiar algunos conceptos que la evidencia natural nos decía otra cosa a lo largo de la historia. Sin embargo, debemos de señalar de que estos movimientos ideológicos en cierta manera han tenido una repercusión favorable porque la medicina siempre ha tenido algún sesgo donde no ha hecho una diferencia sexual entre personas que, bueno, son mujeres y varones. De alguna manera ha habido un tipo de discriminación con respecto a algunas de las situaciones médicas y el movimiento feminista ha tratado de reivindicar estos derechos, ha tratado de denunciarlo, cosa que al principio ha sido razonable, pero lamentablemente estas figuras ideológicas se han revelado de tal manera que han hecho radicalizar no solamente la medicina, sino como usted muy bien sabe, toda la sociedad. Y en ese sentido ha influenciado sobre la medicina. Hoy la medicina, lamentablemente, no tiene solamente un concepto basado en la evidencia, basado en hechos científicos, en hechos naturales, sino que tiene un sesgo ideológico particularmente marcado en esta área por perspectivas que si bien son respetuosas desde el punto de vista ideológico, pueden no ser razonables, coherentes desde el punto de vista científico. Y es ahí donde nosotros encontramos los mayores escollos eh, eh, al pensar esta influencia que está determinando tratamientos o pseudo tratamientos médicos, está determinando conductas médicas, está determinando consejos médicos que realmente nos llaman poderosamente la atención y que en algunos países estas situaciones ya están en revisión. El Colegio Americano de Pediatras hace algunos años ha realizado algunos estudios sobre los peligros de la influencia que pueda tener estas ideologías en la medicina, particularmente en el material humano más vulnerable que son los niños y adolescentes. Así que por todas estas razones, creo que son válidas las reflexiones que en esta mañana brevemente podemos señalar. Doctor, respecto a esto que usted dice, me viene rápidamente a mi pensamiento la perspectiva que se manejó con la medicina sexual. Pues allá de la época de Master y Johnson y los estudios cada vez más metodológicos de la sexualidad en varios aspectos, ¿no? La sexualidad desde, digamos, la naturaleza endocrinológica,
desde lo gonadal, desde lo genómico, es muy abarcativa como ciencia en sí. Y por supuesto, el estudio de la medicina sexual respecto a las etapas del desarrollo sexual de ambos sexos y como usted bien explicó, también respecto a la prevención de enfermedades y a su vez al bienestar sexual, ¿no? Inclusive en las etapas ya de decrepitud o cuando viene la menopausia, la andropausia, todo eso también se estudia, ¿verdad? En la medicina sexual. Pero veo Y por que supuesto, sí, eso estaba en el ámbito científico y no disparó efectos jurídicos como hizo esta ideología, que disparó a nivel de que se instalaron como políticas de Estado y instalando derechos de un colectivo de género, imprimiendo incluso ese derecho con obligaciones, con la fuerza del Estado, con la coercibilidad del Estado, a la comunidad médica, como usted dice, a la comunidad de los docentes. Es decir, es mucho más, eh, es grave la situación para mí en ese sentido, porque cuando la medicina era sexual, era un ámbito de la ciencia que no estaba repercutiendo en otros ámbitos, sino que simplemente era un sostén, un capital de conocimiento como cualquier otra ciencia respecto a este tema. Pero ahora esto ya trascendió, ¿no? El aspecto sí, estrictamente científico. sí, trascendió Rubén por una lamentable razón, y es que esta estructura ideológica es tan avasallante Mm, que ha influenciado la medicina en los conceptos médicos. Hoy los conceptos médicos han cambiado. ¿Por qué? Porque están a merced de situaciones ideológicas que se han impuesto y vienen, como siempre digo, como tsunami, sí, invadiendo todo terreno, por sí, donde se pueda. No queda títere con cabeza no, si piensa de otra manera. Entonces, si uno ve la ciencia que no es moderna, sino que es ni antigua, sino que es constante, que no es- cambia, porque hay leyes que no pueden cambiar. claro, Por ejemplo, la sexualidad humana, como usted sabe muy bien, lo hemos dicho en algunas oportunidades, es un rasgo binario, biológico y claro, objetivo. claro, Nosotros tenemos genes que son XY y XX, y son marcadores genéticos de la salud, no marcadores genéticos de un trastorno. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros ya venimos desde el momento de la concepción eh, eh, con un sexo que no se puede cambiar, que no se puede transformar, que no se puede a través de factores externos, hormonales, a través de elementos estéticos, poder hacer creer a nuestra sociedad que el sexo puede ser cambiado. claro. El sexo de ninguna persona puede ser cambiado. Desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos y mucho más allá, el sexo es denunciado a través de todas nuestras células humanas. En segundo lugar, como dice muy bien la Sociedad Americana de Pediatras, nadie nace con género, nadie nace con género. Todo ser humano nace con un sexo biológico. Es cierto que el género, esa toma de conciencia, de sentirse masculino, de sentirse femenino, se va moldeando. Claro. Nosotros no somos tontos para pensar de que no hay una influencia social, cultural, en ese perfil masculino y ese perfil femenino. Pero esto es un concepto sociológico, es un concepto psicológico, pero no es una objetividad biológica. Claro. Biológicamente, nosotros nacemos con un determinado sexo y que eso no se puede cambiar. Y la medicina hoy, lamentablemente, ha tenido una actitud tan flexible frente a esto que está colaborando, a mi modesta opinión, negativamente sobre la salud de las personas para transformar engañosamente Claro, algo que no se puede cambiar. claro. Porque usted contra la naturaleza no puede ir. Yo puedo ir contra las ideologías, puedo ir contra mi dinero, puedo ir contra quien se me Una pare adelante. doctrina, claro, claro. Exactamente, puedo ir contra cualquier cosa que pueda, pero contra la naturaleza no se puede. No, Entonces, si yo engaño a la población y a la comunidad diciendo que el sexo de una persona puede ser cambiado y me utilizan a mí como médico para poder colaborar con ese cambio estético del cuerpo, me estoy engañando a mí, pero lo más importante, estoy engañando a quien está enfrente mío y más aún lo estoy perjudicando desde el punto de vista de su salud, porque sabemos muy bien los efectos deleterios, claro. negativos y perjudiciales que produce
la hormonización cruzada en personas que pretenden, y en su derecho lo pueden pretender, nadie está en contra de querer hacer con su cuerpo lo que bien le parezca, pero por favor, que no me utilicen a mí como médico para poder ser cómplice de una situación que es totalmente incambiada. El Claro. sexo de una persona no se puede cambiar. Y eso es Doctor, algo que la... Sí, adelante. usted dijo algo muy importante. El XXXI marcan una unidad de salud. O sea, somos una unidad biológica saludable con esa marca. Se altera eso y estamos hablando ya de una alteración de esa composición unitaria de salud biológica. Eso me resultó muy importante. Y respecto a ese tema, creo que hoy por hoy los más obedientes del conocimiento científico son los académicos que integran la Real Academia Española al decir rotundamente que no es admisible el lenguaje inclusivo, porque ya el idioma es inclusivo. Por ejemplo, lo de femenino o masculino que usted dice, que está en la condición humana, se lo otorgamos a las cosas a través del género, lo que es de género femenino, las cosas, no los seres humanos, no sé si me explico. Y eso Sí. dice la Real Academia. Creo que hoy por hoy es la que no depuso la honestidad intelectual como sí lo están haciendo con la medicina, que están deponiendo la honestidad intelectual y está desfalleciendo el componente ético de la ciencia médica. No sé si estoy en lo correcto. Sí, por supuesto, Rubén. A mí me da mucha pena que yo pueda hacer una carne de cañón, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, contribuir a que las personas puedan ser engañadas a través de esta situación, Claro, ¿verdad? Este, la creencia de una persona, como dice la Sociedad de Pediatría americana, la creencia de una persona de pertenecer o no a un determinado sexo, bueno, en el mejor de los casos, como dicen ellos, es un pensamiento confuso. ¿eh? Y claro, yo sigo sosteniendo que es un pensamiento confuso. claro, Decir que somos diversos y que el cuerpo no interesa, que el cuerpo es secundario, que cada uno puede elegir no su sexo biológico, sino su sexo sentido, y que tenemos que hacer todo lo posible desde el punto de vista social, psicológico, legal, médico, para contribuir con esa confusión, me parece que somos cómplices de sí, una situación que no se puede cambiar. El, eh, el tratamiento de esta situación, y cuando digo tratamiento no me estoy refiriendo a que esto es una patología propiamente dicha, por favor, no se me malinterprete, pero es decir, el manejo de esta situación no puede ser un manejo médico, no puede ser un manejo médico. Yo como médico no me puedo prestar a una situación que termina siendo en muchos casos un capricho de los claro, pacientes, claro, un capricho de la sociedad. claro. Hemos aumentado la disforia de género en estos últimos años, y lo hemos dicho en varias oportunidades, en un 2500%. ¿Qué pasó? Claro. Nos Está hemos inducida, ¿verdad? contagiado. ¿eh? Nuevas generaciones que están inducidas incluso por el sistema de Pero enseñanza. por Usted supuesto, dice, el contagio, doctor, pero lo tratamos con la doctora Grisel Pereira. En los programas de estudio, en los contenidos de estudio de la educación sexual para preescolares, o sea, para niñitos de 3 años en adelante, se les dice que el sexo es una tarea a construir, que el sexo se construye, que se elabora, que hay, digamos, una inducción a construir el género, que el cuerpo se construye, que no se nace con un sexo. Eso se está dando hoy por hoy en los planes de estudio de nuestro país. pero esa forma parte de la ideología, Claro, de ese Estado laico, democrático, republicano, que lo estamos violando con este tipo de enseñanzas al material humano más vulnerable, que son los niños y adolescentes, estamos cometiendo un error, pero tremendo, que está repercutiendo en la vida de muchísimas personas. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque la sexualidad humana, Rubén, permítame dar este concepto, la sexualidad humana no es un instinto. La sexualidad humana es moldeable. La sexualidad humana es manejable, educable, de ¿no? lo educable, exactamente. Tiene factores que no dependen solamente de la biología. Es cierto, no dependen de los cromosomas exclusivamente. Entonces, si yo a ese material humano de 3, 4, 5 años lo educo de determinada manera, lo voy a hacer como yo quiero, desde Claro, el punto de vista de su sexualidad. Pero claro, yo sé en el fondo que lo estoy engañando, que lo estoy engañando, que sí, estoy dando
una ideología, una forma de pensamiento que puede ser respetable y que muchas personas pueden pensar en ello y pueden sostenerlo así, pero debemos de pensar que desde el punto de vista médico, científico, biológico, están las antípodas de la verdad. Incluso pedagógico. Se está Pero violando la laicidad por porque supuesto. se está comprometiendo la chance verdadera de que ese infante tenga libertad de pensamiento. Yo recuerdo esa obra maravillosa de Víctor Hugo, que se llama El hombre que ríe, donde plantea que un grupo de cazaniños, que fue real eso, fue en el Renacimiento europeo, cazaban niños y niños huérfanos por lo general, o raptaban, para mutilarlos ya de pequeños, eran expertos, cirujanos, habían anatomistas, para que luego sean fruto del divertimento perverso de las cortes, especialmente de los países nórdicos, donde esos niños eran deformados como verdaderos, digamos, extrañas criaturas, como extrañas criaturas, pero deformadas con una sonrisa larga, con brazos muy largos y un cuerpito chiquito. O sea, está pasando lo mismo con el pensamiento de esos niños. Están siendo mutilados para siempre, como Mm. esos deformes del hombre que ríe, ¿no? Como Goodwine. Es decir, no sé si me explico, esa deformación del niño después se va a desarrollar en un punto sin retorno, van a quedar deformados. Y lo mismo está pasando con el pensamiento de esos niños que no tienen la posibilidad de recibir todas las versiones de la ciencia respecto a la sexualidad y a su vez desde un punto de vista científico como son niños, ¿no? Que no induzcan, que no eduquen, sino que enseñen y que luego decida el ser humano cuando es mayor de edad lo que quiera con su cuerpo, pero con su cuerpo unitario como hombre o mujer, las preferencias sexuales son otra cosa, pero no la deformidad del pensamiento desde la infancia. Sí, y cuando un niño o una niña biológicamente sanos, que han crecido y se han desarrollado, creen que son lo contrario a su sexo, Eso, por esta inducción, exacto, por este medio ambiente, por exacto, este contagio social, exacto. aumenta notablemente la disforia de género. Es decir, aumenta, ¿por qué? Porque yo estoy induciendo a un tipo de conducta y como esa sexualidad es moldeable, yo puedo moldear la sexualidad de niños y adolescentes. Yo no, la El referente sociedad que es en su autoridad, conjunto. además, claro, Exactamente. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué es lo que se interpreta de esto? Que esto es un pensamiento normal, que el Ah, cuerpo no define al género, como decía Judith Butler. ah, ¿eh? El cuerpo femenino puede ser un género masculino o un género femenino. Entonces, si la enseñanza que yo imparto a estas generaciones jóvenes es esa, claro. y me ponen en la mochila la tremenda responsabilidad que a los 8 o 9 años yo tenga que decidir cuál es mi género, porque no importa con el sexo con el cual me asignaron, Sí, sí, ¿eh? sí. No ya el sexo reconocido por el pediatra o por el neonatólogo, no, no, lo que el pediatra y el neonatólogo me asignó, lo que la ley me asignó Ah, por propia cuenta sí, sí. de ellos, yo lo tengo que poner en revisión y tengo que decir, bueno, ahora tengo una carga muy grande, tengo que decidir cuál es mi sexo, cuál es mi Claro, género. claro. Eso es tremendo en la vida de un Tremendo, niño. tremendo. Eso lo único que crea es un problema de confusión. Sí, ¿eh? claro. Esa confusión lo puede llevar a serios problemas psicológicos, Sí, serios problemas médicos, porque va a querer bloquearse, después va a querer hormonizarse, por una influencia exclusivamente externa. claro. Entonces, yo sé que si hay personas que me están escuchando esto, van a decir que nosotros somos de la estratosfera, que no nos Sí, estamos ayornando, que tenemos una mentalidad del fundamentalista, Pleistoceno más o menos. exactamente, pero yo no puedo decir otra cosa desde el punto de Claro. vista médico que esto, porque entiendo de que la creencia de una persona de pertenecer a un sexo diferente a su biología, por lo menos lo tengo que entender como un proceso de confusión, más que un proceso de totalmente normal que un niño piense que quiere ser una niña. Y eso es algo que desde el punto de vista científico, hasta demostración de lo contrario, tiene que haber Sí. un problema y ese problema por lo menos es una confusión. Doctor,
Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Este tema es enorme, ¿no? Es enorme. Me quedó acá, ya nos tenemos que ir, me quedó acá que no hablamos más de conocimiento en esta materia, sino que hablamos de ideología, lamentablemente. Tal cual. Muchísimas gracias, doctor, y vamos a seguir conversando respecto a todo esto. Que pase muy bien. El doctor Jorge Patpatián hablando de este tema que es terrible, ¿no? Terrible para la humanidad y para nuestro país. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chao. Una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy